¿Alguna vez has escuchado de palabras que suenan igual, se escriben igual, pero su significado es completamente diferente? En el español se conocen como palabras homónomas, pero ahora llevémoslo al sector salud y cómo estas palabras homónomas pueden llegar a afectarnos en este sector. Y nos encontramos con los medicamentos LASA. Los medicamentos LASA, por sus siglas en inglés, looks alike y sound alike. Son medicamentos que pueden llegar a verse y sonar muy semejantes. Pero ¿por qué esto sería un problema? Esto sería un problema porque estos medicamentos inciden a los errores de medicación, o como seguiremos llamándoles EM. Estos errores de medicación se van a traducir en alrededor de 7,000 muertes por año. Antes de continuar, debo mencionar que mi grupo se conforma por Marianela Álvarez, Sharay de Alba y mi persona, Daniel García. Hacemos parte del segundo semestre de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia. Y hoy estaremos hablando sobre este artículo científico que habla sobre los medicamentos LASA, los errores de medicación, cómo prevenirlos y algunas medidas preventivas. Estaremos viendo hospitales tanto de Sudán, Colombia y Estados Unidos. Ahora, vemos un caso en Estados Unidos que está planteado en el artículo científico en la zona de introducción. En este caso, vemos que el 1.8% de los pacientes de aquel hospital sufrieron errores de medicación. Pero, ¿qué sucedió con estos pacientes? Por haber tenido errores de medicación, su estancia en el hospital fue alargada. Esto se tradujo por cuentas a pagar de más o semejantes a $5,000. Llevándolo ahora a Colombia, vemos que en el estudio que se realizó en el hospital, el 5.2% de los pacientes tuvieron errores de medicación. Esto se tradujo en 17 pacientes fallecidos, 11 pacientes sin ningún tipo de complicación y 9 con complicaciones potenciales. Pero ahora, estos errores de medicación, ¿por qué se dan? Habitualmente se dan por errores de factor humano. Como sabemos, estamos constantemente, los trabajadores del sector salud están constantemente expuestos a estrés que puede llegar a confundirlos o incidir en que ellos puedan tomar estos errores de medicación. Ahora, en estos 42 hospitales que se vieron en Sudán, el 2% tenían medicamentos LASA, pero el 5% tenían abreviaturas que podían llegar a confundirse que pudieran incidir en errores de medicación. Sabemos que estos factores, estos errores de medicación, llegan a ser y pueden ser prevenibles, pero muchos hospitales o entidades de salud no le toman mucha importancia a estos errores de medicación por medicamentos LASA, lo que se traduce en poca mejoría. Ahora, en el caso de Colombia, vemos que hay un objetivo claro y específico. Me permitiré leerlo en este momento. El objetivo es determinar la disminución de la tasa de errores de medicación LASA posterior a la implementación de estrategias preventivas en el servicio de farmacia de una clínica de tercer nivel en Barranquilla, Colombia. ¿Qué es esto? Lo que busca este objetivo es poder analizar y llegar a reducir los niveles de errores de medicación tanto en el área de farmacia como en el área clínica en Barranquilla, Colombia, en un hospital de tercer nivel. Algo que es totalmente bueno y renovador porque así van a bajar la cantidad de errores de medicación. Resumen, bueno, en este artículo nos habla de 4 puntos importantes. El primero es la implementación de estrategias de prevención que pueden ser clave para reducir los errores de medicación LASA en entornos clínicos. El segundo, que es la importancia que tiene contar con procesos sólidos y medidas preventivas para garantizar la seguridad de los pacientes. El tercero, la tasa de reducción del 40% en la tasa de errores demuestra el impacto positivo que estas estrategias pueden tener en la calidad de la atención médica. Y cuarto, los medicamentos con el mismo principio activo pero diferente concentración son los más propensos a errores.
lo que resalta la necesidad de prestar atención a este tipo de medicamentos y quizás implementar medidas específicas para evitar confusión. Siguiendo el hilo y la idea de mis compañeros, vamos a tocar el tema de los métodos. Cuando hablamos de la parte de la disminución de los errores en la parte de la medicación, podemos encontrar los siguientes ítems que resalta lo que es el artículo. El artículo resalta lo que es el estudio. Este se enfocó en la prevención de aquellos errores de medicación causados por medicamentos de LASA. Ellos trataban de ser cruciales en la parte de garantizar la seguridad de los pacientes, ser más cautelosos, ser más previos en la parte de las etiquetaciones, como un ejemplo de esto. Pasando al segundo ítem, podemos ver que la implementación de las estrategias se basó en dos fases, la parte antes de la parte del estudio y después de implementar lo que eran las estrategias. Esto para ver cómo se iba a ver el impacto de estas intervenciones previas. Como anteriormente les comenté, en el tercer ítem podemos resaltar lo que es la parte de las técnicas de la etiquetación diferenciada, lo que cada uno de los fármacos debería tener su propia etiqueta, su nombre, las características propias de la posología del fármaco. Esto también se puede ver influido con el doble chequeo, el parte del registro diario de los eventos adversos y detectar y prevenir aquellos errores de medicación. En este proyecto se evaluó la eficacia del proyecto antes y después, esto con un objetivo principal que era reducir aquellos porcentajes de errores con una medicación concreta y precisa de los datos establecidos por los medicamentos o su posología. En este quinto ítems, viendo y siguiendo las ideas, podemos encontrar lo que es la parte de la implementación y seguimiento del proyecto, con un enfoque integral, esto incluyendo listados de los medicamentos de LASA, aquellos formatos de notificación institucional, aquellos instructivos, pruebas de conocimiento que se realizaron previamente con el enfoque integral y la implementación del seguimiento y siendo cautelosos con el seguimiento del proyecto. Obviamente hablando, podemos decir que la metodología fueron 3 ejes fundamentales, como es la prevención de errores de medicación, la relación de los resultados y las estrategias de prevención implementadas. Cuando se infiere la parte de lo que es la prevención de errores o prevenir los errores de medicación, esto trata de buscar un enfoque multifacético, ya que este puede abarcar todas aquellas revisiones y procesos hasta la implementación de aquellos sistemas de doble verificación y el uso de tecnologías de apoyo. La parte de las tecnologías de apoyo sería para una mayor profundización en la revisión de aquellos errores, y la parte del sistema de doble verificación sería para implementar las precauciones adecuadas de este sistema. Hablando de las relaciones de los resultados, anteriormente estábamos hablando del antes y después de la implementación de las estrategias preventivas. El artículo busca una reducción significativa de aquellos números de errores de las medicaciones y cómo mejorar la seguridad del paciente. Asimismo, habla sobre las estrategias de prevención implementadas. En aquellas estrategias se puede ver lo que es la parte del etiquetado diferenciado, la parte de lo que es la promoción de la cultura organizativa centrada en la seguridad del paciente. Siempre tenemos que tener presentes que la seguridad del paciente es primordial y es nuestro centro como una atención integral en la parte de nuestra interacción con ellos. Los resultados. En los resultados podemos encontrar, como anteriormente hablamos, del antes y después. En este caso serían 2 etapas, como es la parte de la
preimplementación y la postimplementación. En la preimplementación de las estrategias se evaluó la parte de lo que se fueron 150 carros de medicación y estos fueron revisados por 2.700 órdenes médicas. Esto con un total de 24.300 medicaciones dispensados. Aparte, se encontró que el número de errores de esta medicación estaba causado por medicamentos look-alike, son-alike de LASA. Este fue de 80 y la parte de la indicación de la tasa fue del 0,33%. Asimismo, la pareja de atorvastatina de 20 miligramos y de atorvastatina de 40 miligramos causó más errores de medicación. En la parte, lo que es la parte de la postimplementación, valga la redundancia, se evaluó a los mismos 150 carros de medicación y se revisaron 2.970 órdenes médicas con un total de 23.760 medicaciones dispensadas. En esta se encontró que el número de M causados por la LASA fue de 48, indicando que la tasa de fue de un 0,20%, lo que significa que hubo una reducción de un 40% de la tasa de después de la implementación de las medidas preventivas. Asimismo, en la pareja de las tabletas de prednisona de 50 miligramos y prednisolona de 5 miligramos fue la que causó más errores de medicación. En el artículo se puede ver la implementación de un diagrama de flujo con la metodología del estudio, de la revisión de las estrategias, de la parte de la disminución de los errores de medicación. Esto comienza con una metodología. La metodología va siguiendo cronológicamente la idea de la búsqueda de listados de medicamentos de LASA, esto con una INVIMA y una comisión de IMSP. Adelante vamos viendo lo que es la comparación del LBM de la clínica con la búsqueda anterior. Previamente podemos ver la observación de la identificación de medicamentos con la apariencia semejante en la clínica. La metodología continúa y esto va creando un listado de medicamentos de LASA en la clínica. Esto para la parte de la creación de formato institucional de las notificaciones de EM. Previa información resalta la clasificación entre la preimplementación y la parte de la implementación de las estrategias. En la cuantificación de los medicamentos de LASA. En la parte de la preimplementación de estrategias se puede ver la parte de lo que son la revisión de los carros de transporte de la medicación, como previamente hablé en la parte de los resultados. Esto con una parte de una cuantificación de EM. Esto se usa la parte del etiquetado de medicamentos, la parte de lo que es medicamentos con similitud fonética y ortográfica, que no se cumple lo que es la parte de los medicamentos con igual principio y diferencia de concentración. Y si se puede cumplir la parte de lo que es colocar la etiqueta amarilla y usar el Talman lettering. Y en la parte de lo que es de los principios de las concentraciones, si se puede colocar la parte de la etiqueta naranja si usa Talman lettering. En la parte de lo que no se puede hacer en esta es la medicación con apariencia semejante. Se tiene que colocar la etiqueta azul de Talman lettering. Y no se debe colocar la parte de la etiqueta. Estos son como siguiendo el orden de lo que sí se puede y no se puede en la parte de lo que es la clasificación cuantitativa de los medicamentos, basándonos en la parte del
etiquetado. En el etiquetado también se encuentra la parte de lo que es el lugar de almacenamiento de los medicamentos según su clasificación previa. No todos los medicamentos se guardan en las mismas partes. Unos son, por decirlo así, un ejemplo, se tienen que refrigerar, otros se pueden dejar al aire libre. Las tabletas no necesariamente se tienen que meter en una nevera o un refrigerador, ya que estas pueden estar en contacto con el calor y el frío, aunque es recomendable leer previamente las indicaciones porque no se sabe si al pasarse de cierta temperatura tenga por decirlo así, un cambio homostático en su composición y ya pierda la efectividad. Asimismo es en su consumo, si es con agua, si es con otro disolvente. Siguiendo con la idea, la capacidad del personal de salud de la clínica es fundamental, ya que si no se clasifica bien la parte de los medicamentos, van a haber confusiones, van a haber personas que pueden encontrar los medicamentos donde no es. Claramente hay ciertos espacios para lo que es el orden en lo que son las droguerías de las clínicas, o lo que se puede decir que es el suministro diario de lo que van los pacientes, piden sus medicamentos, sus pastillas. Si la persona no sabe exactamente dónde colocó la parte, se puede llegar a confundir. Entonces, una de las características de este artículo resalta mucho lo que es la prevención y el uso constante de la prevención para el mejoramiento de la atención de los pacientes. Ya finalizando la idea del diagrama, podemos ver lo que es la revisión de los carros de transporte, de la medicación y la cuantificación de la FM. Considero que es bastante primordial el diagrama, ya que va siguiendo como órdenes que uno puede seguir en la parte de lo que son los lineamientos previos a seguir, como aquellas pautas para poder implementar lo que son las capacitaciones, por decirlo así, las pautas para ser cautelosos y no cometer algún error de colocar algún medicamento donde no debería estar. En la parte de lo que son las etiquetas, mirar que cada una puede significar que se está teniendo un error de fonética, que no puede ser amoxicilina sino amoxicilina. Se puede ver en la parte de lo que es la interpretación por los principios de concentración, de que no es de 20 sino que era de 500 y nos pudimos equivocar. Trata como de ver todas aquellas, por decirlo así, factores de intervención, para poder llegar a que la metodología o la parte del estudio se llegue a pleno. En la discusión resalta mucho lo que es la parte del seguimiento que hemos venido haciendo de la metodología, los métodos, aquellos resultados previos de el antes y el después. En la metodología, siguiendo la idea, resalta mucho lo que es la parte de los errores, y en la discusión se centra bastante en lo que son los errores de medicación después de implementar las estrategias preventivas de los errores de Lassa en la clínica de tercer nivel de Barranquilla, Colombia. Esto viendo la tasa de errores, la tasa de medicación mal suministrada. Como segundo ítem de la discusión, podemos ver la parte de que los medicamentos con el principio activo, pero diferente concentración, como los que causaban el EM. Previamente hablé sobre la parte de que si uno tiene 20, si uno tiene 500, si no
puede que tenga el mismo nombre, pero no la misma concentración, podemos decir que estamos suministrando mal ese medicamento. En el tercer ítem hablan sobre el MC-CoI y las misas de Rojat et al. Estos mencionan la parte de las medidas relacionadas con el agente farmacéutico y las medidas de la parte de las medidas de medicamentos. Esto como alertas de auxiliares en la parte de los almacenamientos y la parte de la no alfabetización y en listados accesibles a la parte de lo que son los auxiliares de las droguerías. Como cuarta instancia, resalta lo que es las medidas implementadas por el Departamento de Farmacias de Bernard Good Samaritan y Medical Center. Ellos resaltan lo que es la parte de cómo etiquetas auxiliares y la separación de productos con empaquetamientos similares. En la parte del quinto ítem, podemos ver lo que es el uso de etiquetas de colores. En los resultados en el diagrama se vio la parte de lo que son las etiquetas naranjas, amarillas y azules. En este resalta lo que es la parte de cómo mejorar la seguridad de los pacientes con estas previas etiquetas. Esto con una práctica hospitalaria de aumentar el tamaño de la fuente para beneficiar la parte de la visión, la preservación de las personas con problemas de vista. Trata de que el beneficio de la población sea general y no solo de las personas que no sufren de la vista. Vemos que la mayoría de las personas, por la parte de los celulares, las pantallas, han tenido problemas en la parte visual y ya es algo que tenemos que ver. En el tema de la discusión, el sexto punto habla sobre la efectividad de las letras Xiaomin. Esto para aumentar la parte de la precisión de la diferenciación de los nombres de la medicación. Como séptimo, se puede encontrar lo que son los cambios del diseño del etiquetado, ya que estos fueron efectivos al momento de resaltar la información clave para que los nombres de los medicamentos y las indicaciones puedan ser bien suministradas con la parte de la dosis y las instrucciones de uso, ya que si vemos con la parte de lo que es la posología del fármaco, podemos colocar bien la parte de la dosificación, si se implementan 3 dosis al día. Podemos ver que el peso influye bastante en la parte de lo que es la parte de, valga la redundancia, de la suministración previa que se debe realizar al paciente. Sin una previa revisión de aquellas pautas, podemos excedernos o no llegar a esa cantidad y sería en una instancia, si nos excedemos, sería un efecto erróneo bastante grande y no sabremos cuáles serían aquellos detonantes que puede causar aquel pequeño error. Obviamente estamos jugando con la vida del paciente al hacer eso, entonces se tiene que venir pauta a pauta cada una de las intervenciones que vamos a hacer con los medicamentos. Tenemos que leerlos y sucesivamente así. En la parte de las indicaciones ya sí sería de forma contraria. Si no implementamos una dosis adecuada y faltarían las cantidades, el tratamiento se extendería y la persona perdería la eficacia que tiene ese medicamento. Se acostumbraría, si es por una enfermedad, el patógeno se acostumbra a lo que es la resistencia establecida por la parte del medicamento y ahí estuviéramos haciendo pérdida de tiempo, pérdida de suministros como son los medicamentos, y tratamos de buscar como esa eficacia para que los pacientes puedan controlar la parte de su
propias enfermedades de forma clara, efectiva y concisa. Tenemos que tener una comunicación asertiva con el paciente. Entonces, si nosotros mismos no sabemos cuáles son las dosificaciones, cuál es el uso instructivo, cuál es la pedida parte de las letras, de lo que son los marcadores previos utilizados, como en los otros ítems que hablaba sobre la parte de la visión, ya que en estos momentos sinceramente las personas están sufriendo bastante por el uso de los solares, las pantallas, en la transición de los colores y todas esas cosas. De todas aquellas cosas que puedan ser afectadas a la parte de la vista. Así termina la parte de la discusión del artículo. En la parte del artículo quisimos resaltar lo que eran las tablas previas de la cuantificación de medicamentos por LASA. Estas influyen bastante en la discusión que previamente hablé. En la LASA está la parte de los grupos, los colores, si es amarillo, naranja y azul. Por las partes de las categorías, los medicamentos con similitud fonética, los medicamentos con igualdad de principio activo y diferenciación de concentración, y los medicamentos de apariencia semejante. Podemos ver cómo las cantidades y los porcentajes son bastante exorbitantes en la parte de los errores. La cantidad de los problemas que se presentaron en la cuantificación de los medicamentos fonéticos fue del 64% en la cantidad, con un 27%. En la parte de los principios activos y diferencias de concentración se pudo ver una cantidad bastante alta de 102, que esto equivale al 43%, casi la mitad de los medicamentos, de la parte de los errores de la suministración. Y en la parte de lo que es la LASA de azul, esto tiene un fuerte impacto en la parte de los medicamentos de apariencia semejante, esto teniendo una cantidad de 69 y un porcentaje del 100%. Las cantidades totales de estas tablas en la parte de la cuantificación es en cantidad de un 235 y un 100%. En lo que son los errores de medicación notificados en la etapa de preimplementación y postimplementación de las estrategias, la parte de lo que son las categorías cambia. Lo que son las categorías puede cambiar. En primera instancia tiene la parte del principio activo diferenciado en la concentración. Con una cantidad de 37, un porcentaje de 46 en el preimplementación. En la postimplementación tiene una cantidad de 19 y un porcentaje de 40. Se puede ver la disminución de los errores en la parte de los principios activos y de diferenciación de concentración. Se pudo ver que si hubo una pequeña mejora, de poquito a poquito se va creando un fuerte mar. En la segunda se ve la parte de la diferenciación del principio activo y la apariencia similar. Esta comenzó con una cantidad en la preimplementación de 24. Esta tiene un porcentaje del 30%, pero en la postimplementación se puede ver que hubo una disminución en las cantidades, solo que hubo un aumento en los porcentajes. Esta puede ser más notoria. En la tercera podemos ver la parte de la similitud fonética y la ortografía, lo que es la parte ortográfica. En esto, las cantidades antes de realizar la parte de los errores en la preimplementación, se vio las cantidades fueron de 19 a 24%. En el postimplementación se vio lo que era la parte de los 14
en la implementación de la parte fonética de 14 y un porcentaje de 29. Hubo una disminución de las cantidades, pero hubo un aumento en los porcentajes. En los dos se puede ver que sí hubo mejora en la parte de lo que fueron los errores de medicación mediante las etapas pre y post en las estrategias de prevención. Los totales se puede decir que fue a un 60% de diferencia, un 40-60. Este con un 80% en las cantidades, este con una cantidad, de 80, y en la cantidad de post implementación se pudo establecer uno de 48. Cada uno con 100% ya estableciendo los datos generales que se vio previamente establecidos. Bueno, consecuencias de la mala administración de estos medicamentos en los pacientes. En primer lugar, tenemos las reacciones adversas. Aquí vamos a encontrar efectos contrarios, como sería el empeoramiento de la salud o del padecimiento que tenga la persona, y puede salir algunas reacciones adversas, como sería una alergia o entre otras que podría ser un poquito más grave. Tenemos el empeoramiento de la condición médica. En vez de ayudar con el tratamiento del paciente, lo único que vamos a hacer es empeorarlo. En la toxicidad, pues sabemos que algunos medicamentos, una dosis muy alta puede producir una sobredosis, lo que podría llevar a problemas bastante serios o incluso la muerte. Tenemos problemas de la salud adicionales. Si este paciente presenta una patología o algún tipo de problema en la salud, si nosotros llegamos a administrar mal un medicamento, podemos incluso empeorar su condición de salud, agregándole otro padecimiento causado por esta mala administración. Caso presentado en Colombia. Bueno, este caso me pareció muy interesante, pues no es precisamente de Barranquilla, sino de Bogotá. Sucedió con la cadena de droguerías Cruz Verde. Y pues sucedió lo siguiente. La mamá llevó a sus dos niños de 7 y 10 años a un control médico. El médico le recetó pues un antiparasitante, y ya cuando finalizó la consulta, la mamá se dirigió a esta droguería a presentar la orden para que esta misma le otorgara los medicamentos por medio de la EPS. Lo que pasó aquí fue que el auxiliar de Cruz Verde confundió ambos medicamentos dándole tramadol en vez de albendazol, que es el antiparasitante. Sabemos que el tramadol es un medicamento muy, pero muy delicado, ya que este afecta el sistema nervioso, y en dosis muy altas, pues puede provocar una sobredosis que provoca, de hecho, una depresión respiratoria, que esto es un problema muy grave que lleva incluso a la muerte. Esta auxiliar, pues, se estudió el caso, y la decisión que tomó Cruz Verde fue despedir a dicha auxiliar y responder legalmente y dándole acompañamiento a la familia. En las consecuencias legales de esta mala administración de medicamentos, pues tenemos a las demandas por negligencia, que fue lo que hizo la madre del caso que mencioné anteriormente, que es demandar a Cruz Verde. También pueden enfrentar a indemnizaciones por daños y perjuicios. También a las sanciones disciplinarias para los profesionales involucrados, en este caso sería la auxiliar e incluso la cajera, porque pues la cajera tiene el deber de confirmar que la entrega de medicamentos sea la correcta. Y la institución médica,
en el caso anterior fue la farmacéutica, podría enfrentar consecuencias legales y administrativas como multas, pérdidas de licencia, ya que se determinó que realmente hubo una negligencia sistemática en la prevención de errores pues, de medicación. Las soluciones de la problemática. Vemos que la problemática viene mucho de la parte de lo que es la afectación directamente del paciente por la mala suministración de medicamentos y los errores que se pueden ver de forma fonética, visual, lo que es la parte de todas aquellas problemáticas que no hubo un orden, que se perdió la parte del hilo. En esto nosotros quisimos incluir lo que era la parte de 5 ítems de posibles soluciones que podemos crearle a esta problemática. En estas soluciones nosotros nos centramos en la verificación adicional, la parte del etiquetado claro, la capacitación del personal, el uso de tecnologías y lo que es la parte de las políticas institucionales. Hablando de la verificación adicional, en esta se implementaría la parte del sistema de verificación adicional, esto al momento de prescribir, dispensar y administrar los medicamentos, obviamente para asegurar el medicamento y sea correcto para el momento de ser entregado al paciente. En el etiquetado claro, en el análisis del artículo se puede resaltar lo que son los colores. Nosotros podemos utilizar etiquetas claras con forma distintiva, esto para que los envases de medicamentos puedan evitar aquellas confusiones. Me gustó bastante lo que fueron la diferenciación de los colores y se vio lo que era, si utilizas el azul es por cierta parte, si utilizas el amarillo es para ciertas características, aunque en el pre y el post se puede utilizar el orden de diferente, pero viendo las mismas categorías. Como tercer ítem podemos utilizar lo que es el tercer ítem, podemos ver la parte de lo que es la capacitación del personal. Está resaltando lo que es la promoción de la capacitación regular del personal médico y de la parte de la enfermería sobre la importancia de la verificación precisa del medicamento, asimismo de la identificación de aquellos riesgos asociados con los medicamentos con nombres parecidos, los que se puede dar en una sobredosis de un paciente que no se le debe suministrar cierta cantidad y está en la vida, está en las manos de nosotros la vida de los pacientes. Esto para capacitar, para concientizar, para hacer uso previo de aquellas estrategias que se pueden implementar en la atención de salud. Como cuarto ítem en las posibles soluciones, el uso de las tecnologías en estos momentos es bastante increíble cómo la tecnología puede llegar a ayudarnos en la implementación de los lectores de códigos, con la parte de lo que son las barras y los sistemas electrónicos, en la parte de las prescripciones, ayuda en la parte de la identificación precisa, y esto nos podría ayudar en la parte de la prevención relacionada con las medicaciones con nombres parecidos. Sería como aquella guía que nosotros tengamos y rara vez se equivoca una máquina. Si él no tiene un error de sistema, es preciso y ayudaría a bajar las tasas de los errores en la parte de las alteraciones y ayudar en los errores.
Ok, vemos que la información que han compartido nuestras compañeras ha sido realmente relevante y muy enriquecedora. Para concluir, podemos ver que la cantidad de errores de medicación por los medicamentos LASA disminuyó de una gran manera, disminuyó en un 40%. Y todo esto por 3 pilares fundamentales, que fue la capacitación a los trabajadores del sector salud, la etiquetación de los medicamentos LASA y la organización y separación de estos medicamentos que inciden en los errores de medicación. Vemos que es sorprendente la manera en la que sí se organizan estos medicamentos, se llegan a etiquetar con muestras visibles y se llega a capacitar a los trabajadores del sector salud y a dar más información sobre estos medicamentos LASA, puede llegar a haber una gran disminución de errores de medicación. Les agradezco mucho por haber escuchado nuestra presentación. Les recuerdo, mis integrantes son Sharaide Alba, Marenel Álvarez y mi persona Daniel García, que hacemos parte de la Fundación Universitaria San Martín en el segundo semestre de Medicina. Muchísimas gracias por su atención.